Bueno, buenas tardes a todos. Hola, soy Javier García Solera, el último relevista que estuve aquí. Y hoy abro yo y doy pase a quien le toca. Antes que nada, para que no se nos vaya a olvidar, agradecer a las empresas que nos hacen posible esto, a Gibeller y Finstral, por ahí andaban sus representantes, por allí y por allí. Gracias a ambos. También gracias al colegio, claro, a la Vocalía de Culturas, muy especialmente por organizar esto, que yo creo que ha sido una cadena de acontecimientos de mucho interés, ¿no? Porque ha sido una especie de rueda que ha girado sin saber nunca hacia qué dirección, ¿no? Más que una rueda que siempre sabes un poco la dirección que toma, sería como una bola, ¿no? Una bola que lo mismo sale para un lado que para otro en función de la voluntad de cada uno de los que ha llegado aquí. Y eso ha hecho que haya habido saltos grandes en la edad, en la formación, en la forma de acometer el trabajo también, incluso hasta llegar a casos como el mío particular, ¿no? De que te puede nombrar a alguien que ni siquiera te conoce, ¿no? Que conoce tu trabajo pero no te conoce personalmente. Es decir, ha habido esta serie de saltos que yo creo que la han hecho muy fructífera, ¿no? Bueno, eso no es mi caso. En mi caso sí que yo puedo pasar el testigo a dos personas que conozco muy bien y que tengo la convicción de que tienen que subir aquí hoy por su trayectoria, por su trabajo y por su forma de... Iba a decir por su forma de ser, pero es que la forma de hacer también tiene que ver con la forma de ser, ¿no? Por tanto, sí lo puedo decir así, por su forma de ser, ¿no? Son Miracle, todos los conocéis, son Arturo Calero y Sonia Miralles, y Arturo Calero. Ellos yo creo que tienen una trayectoria que les avala mucho para estar aquí hoy, mucho porque yo creo que han hecho un recorrido que es como muy coherente y muy productivo, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que tuvieron un buen aprendizaje, yo creo que estuvieron en la Escuela de Alicante en un momento que la Escuela de Alicante brilló especialmente, ¿no? Y ellos estuvieron ahí. Y cuando digo estuvieron ahí, lo digo con todo el énfasis, porque realmente aquella escuela que empezaba era una escuela en la que profesores y alumnos y profesores éramos un poco la misma cosa, no era una escuela ya pues organizada, canónica, con unas tradiciones, con unas estructuras muy verticales, etcétera, ¿no? Y todo aquello, bueno, produjo unos años muy intensos de aprendizaje que me consta que ellos aprovecharon bien. Sonia la conozco muy bien porque fue también alumna mía, la primera alumna, la primera que me encontré cuando entré por la puerta de la escuela, la primera con la que me fumé un cigarro fuera de clase. Y Arturo no lo fue directamente, pero lo fue del mismo modo porque estaban aquí en los mismos tiempos, en las mismas aulas, ¿no? Y en los mismos lugares. Luego creo que también han tenido otra cosa de mucho interés que hay que saber abordar, ¿no? Que es más allá del aprendizaje, es una buena formación, ¿no? Ellos han estado mucho tiempo colaborando con un despacho de Alfredo, que acaba de llegar, que está ahí también, como el de Alfredo, ¿no? Que yo conozco muy bien y donde las cosas no salen ni mucho menos a la primera, ¿no? Es decir, donde las cosas, el aprendizaje o la formación es la insistencia, es la búsqueda, es el perfeccionamiento, es el echar atrás, es la duda continua sobre, como decíamos antes, sobre cómo deben ser las cosas. Y eso es una formación importante que luego se manifiesta también en la solidez que tienen ellos en su propia base de formación, como decía. Y luego tienen dos características que a mí me parece que son muy interesantes, difíciles de congeniar muchas veces. A veces tanto monta tanto, a veces no. Pero hay parejas que son muy productivas porque son muy complementarias en eso, que es que aunan muy bien ingenio y rigor, ¿no? Casi diría yo que podrían ser ingenieros, que es para mí el mayor elogio que se le puede decir a un arquitecto, aunque esto suene muy raro aquí. Pero porque los ingenieros tienen su nombre por algo, tienen la misma raíz que el ingenio, ¿no? Es la capacidad de imaginar sobre lo sabido, ¿no? Con lo sabido, poder imaginar sobre lo sabido y poder mirar las cosas desde otro punto de vista, posicionarse en otro lugar para mirar, ¿no? Pero saber que todo eso no es nada sin el rigor de la técnica, de la construcción, sin la lentitud necesaria para aprender. Y yo creo que en eso ellos también son ejemplares porque me consta y porque los veo cómo trabajan y conozco su trabajo, ¿no? Por tanto, todo eso se conjuga al final y solo se hace posible, también es verdad, ¿no? Con una lentitud necesaria que ellos, yo creo que han demostrado ya con su trayectoria, que están dispuestos a asumir, ¿no? Esa cosa de que aprendemos despacio, de que construimos despacio, de que vamos poco a poco despacio y desde luego imposible sin una pasión necesaria sobre las cosas que se hacen, ¿no? Si no, sería imposible realmente
resistir, ¿no? Pasión y pulsión, diría yo, ¿no? Ingenio y rigor, pasión y pulsión. No solo es pasión, no podríamos decir que es solamente una cosa que tiene que ver. Pasión es un término que utilizamos en sentido del disfrute, pero también en el sentido del sufrimiento, ¿no? O sea, que es una palabra ambigua en el sentido de que tiene un coste, tiene una... Y yo creo que esa pulsión necesaria por las cosas es la que hace y permite direccionarla así. Creo, además, y eso me consta muy directísimamente con ellos, que son personas que tienen mucha confianza en las cosas pequeñas, en disfrutar de las cosas pequeñas, y eso es una garantía siempre de mucha calidad para cualquier obra arquitectónica. Y ya para terminar, quiero decir también que no puede caber la menor duda de que Arturo y Sonia tienen que estar aquí hoy cuando acabamos de tener aquí en Alicante un concurso internacional al que se han presentado 150, 160, 180, ya no sé ni cuántas gentes, despachos de arquitectura, entre otros yo, entre otros Alfredo, que yo sepa, entre otros, muchos otros de los que estáis aquí seguro, muchísimos de la zona, y ellos han sido los únicos nacionales que han tenido un lugar destacado porque han sido nominados y han sido además premiados. Por tanto, valga eso simplemente para que puedan subir a contarnos algo de lo que hacen, da igual que sea ese proyecto u otro, más merecido imposible, teniendo en cuenta sobre todo que tanto la institución provincial como de momento este colegio nos han negado la posibilidad de ver los proyectos que se han presentado a ese concurso, ¿no? Por tanto, bienvenidos y adelante. Os paso mi... A ti. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras. La verdad es que fue un orgullo cuando nos llamaste, es un honor poder seguir, ser los elegidos, ¿no? En esta carrera de relevos. Lo que pasa es que no sabía que era tanto, no éramos conscientes de que esto era tanto esfuerzo, ¿no? Porque intentar, de este ejercicio, ¿no? De intentar contar la trayectoria o lo que hemos estado trabajando. Las conferencias relevos salieron justamente con esa intención, ¿no? Era una idea, era propiciar un encuentro o reencontrarnos otra vez y contarnos lo que estábamos haciendo. Al menos no sabíamos quién iba a estar en estas conferencias, no sabíamos si iba a venir gente o no iba a venir gente, pero al menos sabíamos que como el que te había elegido iba a estar y el otro escuchándote, ¿no? Iban a estar al menos tus amigos, tus compañeros, tus familiares. Así que muchas gracias por aquellos que estáis aquí, por escucharnos y vamos a intentar contaros pues un poco. Yo suponía que tenía que ir pasando, pero... Perdón, mira que yo estaba aquí. Está muy bien. Bueno, que vamos a intentar contaros un poco por qué también hemos elegido, ¿no? este nombre. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu presentación. También te lo quería agradecer. A ver, sí, titulamos la charla Encuentros, ¿no? Encuentro, la primera definición de la RAE, el acto de coincidir en un punto, dos o más cosas. Y dice además, por lo común, chocando contra otra. Bueno, en la mezquita ese choque es mágico, ¿no? Ese choque, bueno, trasciende el choque, de hecho, ese encuentro, ¿no? De dos mundos. Lo cristiano vertical con el islam horizontal, infinito, lo geométrico, lo figurativo, la luz de uno, el del otro. Estas son dos fotos de uno de los últimos viajes a Córdoba y nos fascina esa idea de un encuentro que desaparece, ¿no? Que ya no sabes dónde está uno, dónde está el otro y que tiene que ver con muchos proyectos que hemos hecho, ¿no? Y poníamos esta imagen para empezar la charla porque, bueno, es un encuentro entre una casa que ahora contaremos y un paisaje. Es un encuentro entre una forma de encontrarse los materiales que a veces están como en crudo, como en este auditorio, un concurso que
que hicimos con uno de los últimos, con Alfredo, donde es el encuentro de un pequeño auditorio con la ciudad y la ciudad entra dentro del edificio hasta el fondo, ¿no? E incluso se materializaba con sus mismos pavimentos. A veces hay encuentros más sofisticados, ¿no? Como estas maderas que se encuentran con las tabicas de una escalera de hormigón y con unos falsos techos que siguen sus líneas y que tienen como que dialogar uno con otro con dos tecnologías distintas. Esta clínica dental, que fue la última obra que hicimos con Alfredo juntos, y que cuando estaba acabando una empezaba otra, una clínica de maternidad con otro cliente y otro presupuesto, pero que el encuentro aquí se producía más en el espacio de la recepción de una clínica de maternidad que tenía que ver con acoger, con dejar protegido al usuario que venía. Encuentros entre materiales que se juntan de forma directa, sin mentiras, sin trampas. O sea, ahí esa línea es el encuentro entre un tablero de hormigón y una pata de hormigón de una isla o de una mesa, ¿no? Y todos sabemos lo difícil que es esa línea. Y todo el mundo te dice pon berenjeno y te empeñas en dejar esa línea tal cual y hay que dejar el tablero encofrado enrasado para que la llana pase bien y hacer el siguiente y que el hormigón no lo tire y es un encuentro difícil, pero al final es una apuesta, ¿no? por lo directo, que incluso en obra los encuentros de cosas sin terminar que luego acaban quedándose así. Y alguien pasa por la obra y dice, pero eso falta el tratamiento, falta que lo acabéis, ¿no? Y a veces es incluso el encuentro entre la ficción y la realidad, como esta casa que hicimos hace poquito, ¿no? Estos son David y Elena entrando en su casa que entregamos hace 2 semanas y ellos propiciaron un encuentro muy chulo entre todos los oficios que habían pasado por allí, con los carpinteros, con los constructores. Y de encuentros, Arturo y yo nos encontramos en el estudio de Alfredo. Fue un encuentro no buscado, ¿no? Como en los relevos, ¿no? En el que sí que buscábamos. Y estuvimos allí durante 15 años aprendiendo a trabajar en equipo, aprendiendo a soltar el ratón, a no emborracharnos con el dibujo, aunque aún me sigo emborrachando un poco, a que quien no tiene cabeza tiene piernas, porque se nos olvidan las cosas muchas veces, y a trabajar en equipo y a no rendirnos porque nos gusta porque nos gusta lo que hacemos. Un equipo que durante mucho tiempo Vicente Bur, Arturo, yo, Alfredo, estuvimos juntos en esta trayectoria que nos ha dado la oportunidad de enfrentarnos a arquitecturas, a concursos de gran calidad, gran envergadura, que si no hubiéramos estado ahí no hubiéramos podido, ¿no? Y durante este tiempo, al final, tanto tiempo, al final hasta los mismos gestos, ¿no? Se repetíamos y aprendimos a trabajar a cualquier hora, ¿no? Si hacía falta, y porque éramos, ¿no? Incansables, porque había que ver la línea, porque aprendimos a ser rigurosos, a no rendirnos, ¿no? E incluso a celebrar, ¿verdad, Vicente? A celebrar hasta lo que perdíamos y lo que ganábamos, ¿no? Y
me acuerdo en estos concursos que pasábamos por la noche, que esto es una cosa entre tú y yo, ¿no? Pero es que teníamos que hacer un formato, no me salía, y de repente me pongo a llorar y Vicente, ¿qué te pasa? Y yo que no sé lo que es 2 raíz de 2, que no sé lo que es 2 raíz de 2. Y momentos así, y luego nos empezamos todos a descojonar y al final, bueno, aprendimos muchas cosas y aprendimos a que Dios todo lo ve, ¿no? Aprendimos a que esto es una profesión en la que es más que una profesión, es una afición, pero sobre todo lo que sabemos y todos sabemos es que la familia al final estamos aquí por ese gracias, ¿no? Gracias al apoyo incondicional de nuestras familias, que siempre nos acompañan a todos y que nos aguantan, ¿no? En estas noches interminables. Y aunque me decía mi marido que está con los niños, esto es un poco chabacano, no lo cuentes. Y dije, sí, porque es así, ¿no? Y porque no puedo poner a toda mi familia, pero bueno, esta foto era bonita. Y esta imagen que era muy bonita para expresar esto que decía, que la profesión al final es una afición, ¿no? Lo llevas porque lo llevas puesto todos los días, esta bailarina, ¿no? Con sus zapatillas puestas. Y durante ese tiempo al final es que fotografiábamos las mismas cosas, escuchábamos la misma música, teníamos hits del estudio. Y aprendimos pues, todas las referencias que Alfredo venía con las revistas y hablábamos de lo mismo, teníamos, pues hasta viajamos a los mismos sitios con las mismas indicaciones, ¿no? que Alfredo, vete a ver esto, vete a ver lo otro. Fuimos a Nueva York a ver lo de Anish Kapoor, ¿no? Los dos, yo en mi viaje de novios, ¿no? Vosotros luego, ¿verdad, Pilar? A Chicago, ¿no? Y leíamos lo mismo, porque Alfredo venía y toma este libro, ¿no? Y entonces, al final, es una trayectoria en el que a la vez pasaban estas cosas, ¿no? Que íbamos a la obra de Orihuela, del Instituto con Alfredo, con una estructura brutal, ¿no? De hecho, calculada por José, que nos la calculaba, y también a la vez estábamos haciendo como pequeñas cosas, intervenciones mínimas, más pequeñitas, que esto es un escenario, era un aljibe con la excusa de recoger el agua pluvial, pues querían hacer en el Instituto de Figueras un escenario para recoger las orlas y entonces bueno, diseñé esta pérgola que al principio se me caía porque entre los puntales fui a Carrasco y al final, bueno, al final funciona y han pasado ya 10 años y no se ha caído, o sea que estoy tranquila. Y también con Maribel, ¿no? Con Maribel empecé, al cabo de, ella estaba estudiando y nos presentamos al concurso del Platonato que ganamos, ¿no? Este concurso lo ganamos, pero nunca se construyó, ¿verdad, Javier? Quizá a veces es mejor el segundo premio que el primer premio, porque esto se construyó. Y también hicimos un proyecto para una parada, ¿no? del tram, pero tampoco se construyó. Y una pequeña obrita, una vallita en Onil, y en todas estas ocasiones intentábamos buscar algo que te diferenciara, que te hiciera entender el entorno, que diera, ¿no? ese algo más. O aquí en la otra foto que aparece ya, si esto eran hace 10 años, 15 años, esto ya es Arturo, con una obrita en una pequeña clínica de fisio que le hice a un amigo, que eran unos gabinetes muy pequeñitos, porque al final se trataba de organizar una planta solo con 2 gabinetes y un espacio de recepción y una sala polivalente que se unían por un pasillo que se rompía, ¿no? Y que con unas tabiquerías muy finas intentaban como trasladar espacialmente a través de los techos, intentar hacer las salas un poquito más grandes, o una nave para unos carpinteros de aluminio, amigos de la familia que como eran
expertos en aluminio, pues hicimos una nave toda de aluminio con su catálogo de muros cortina, de panelados, de chapas, pero que bueno, al final no salió, que todo quedó en una maqueta. O alguna pequeña intervención en una cubierta de una comunidad de propietarios, que aquí aprendí mucho de las comunidades de propietarios, cliente complicado, pero bueno, hacíamos como cositas aparte y ayudaba como me ayudó a entender otras complejidades también del oficio, a insistir, a convencer, a cosas tan tontas como explicar que una grava puede ser un suelo, un hormigón, en fin, a un determinado público. O estas dos casitas que son de mis dos amigos de la infancia y que en aquellos años, al principio, de hecho, de estar con Alfredo Stein, incluso fue anterior, la de la derecha. Uno es mi amigo Carlos, que se fue a Estados Unidos, y el otro es mi amigo Sebas, que se fue a Australia y se quedaron sin hacer porque ya hicieron otros proyectos de vida y me quería acordar de ellos, ¿no? Uno era una casita entre bancales y el otro era una pequeñita ampliación de su casa familiar. Y bueno, encontrar también es hallarse en cierto estado, ¿no? Como se encuentra uno, ¿no? Y bueno, por hilar con esto queríamos contaros ahora pues nuestras dos, digamos, casas, ¿no? Así primeras, ¿no? Y una en la que Sonia se encontraba empezando con Alfredo y la que contaré yo ahora, que es justo lo contrario. Estábamos como en una etapa ya más terminando en el estudio de Alfredo. Bueno, este encargo, esta casita fue todo un lujo. Era una casita de aperos que había que rehabilitar. Este encargo nos llega a Maribel y a mí en un momento, Maribel casi terminando la carrera, yo en el estudio de Alfredo acabamos de empezar y nos pide rehabilitar esto, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Que fue un lujo porque estábamos Maribel, José, de su marido, de arquitecto técnico, y estábamos con todas las ganas, ¿no? de hacer cosas, y de repente nos llega esto para rehabilitar y decimos... Pero fue también un lujo porque Isabel fue alucinante. Cualquier cosa que le proponíamos decía que sí. Entonces, como vimos que parecía que iba a decir que sí, le dijimos, ¿y por qué no la tiramos y hacemos, ¿no? Otra cosa? Y le convencimos con una maquetita, con esta maqueta, no hicimos mucho más, ¿no? Ella tenía muchas ganas de estar en una parcela y de vivirla y de estar en una casa en el campo. Al final la casa era como una excusa, ella lo que quería era pues vivirla, ¿no? Quería conectar la montaña, o sea, no había muchos árboles por aquel entonces, era una parcela rústica, mucha miel, estaba bastante vacía, los árboles al final los fuimos eligiendo, estaba una palmera, un olivo, habían pocos árboles, pero estaba esta montaña que al final que ella quería subir y ver el paisaje, entonces le dijimos, bueno, pues te hacemos una casa, que es un pequeño gesto, la conectamos con la montaña y bueno, dijo, sí, adelante. Y parece que decía sí a todo. Le proponías, bueno, pues esto es hormigón, sí. La casa al final es un ejercicio muy de planta muy sencillo, ¿no? En el que hay de 4 metros de ancho y tienes una zona, comedor, cocina y salón en un espacio, y luego ya el baño y 2 pequeñas habitaciones, ¿no? Porque en un principio era una casa para ir en fines de semana, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Al final lo que necesitaba ella era poder disfrutar del paisaje. Un paisaje que al final, me acuerdo en un artículo que José Ramón Navarro me dijo, cuando él estaba en lo de Artes y Letras de la Información, escribe algo, ¿no? Y escribí un artículo sobre esto, llamándole pequeños gestos, porque al final lo importante que es, ¿no? lo que hacemos, ¿no? Que al final forma parte de un entorno que tenemos que valorar, ¿no? Y proteger. Y bueno, entonces
como queríamos contar esta casita, porque era como la primera casita, dije, voy a ir a ver, bueno, estas son fotos que se hicieron en el 2009, ¿no? Porque esta casa al final es la primera, David Frutos, que es la primera vez que contrato para hacer unas buenas fotografías, y les presentamos a todos los premios posibles y por haber, y nos dieron un premio, o sea que fue como divina, ¿no? No se ha vuelto a repetir todo esto, que todo funcionara bien, ¿no? Y entonces el martes llamé a Isabel, le dije, ¿estás por aquí? Porque ella siempre está como viajando. Y dice, sí, estoy, el miércoles me voy. Y digo, ¿puedo pasar para fotografiar? Porque yo había ido, pero no la había fotografiado otra vez. Entonces fui a fotografiarle y tal, la vegetación se había, vamos, comido la casa, ¿no? Esta rampa que se suponía que tenías que subir y ver el paisaje, y es que no se puede subir. Y luego intenté coger la casa y fotografiarla para ver el alzado. Me fui por el otro lado para ver qué se podía fotografiar. No se veía porque ha plantado tantos árboles que está totalmente oculta. El único punto es que se ve este muro, que era un muro que en principio, cuando Maribel y yo estábamos pensando qué hacemos con este muro, pero es un muro que se tenía que quitar, lo hicimos de ladrillo, diferente de la otra casa, lo pintamos de negro por un lado porque estaba la barbacoa, blanco por el otro, porque en un principio si quería ampliar la casa, pues entendíamos que era por ahí, ¿no? Porque entonces lo fotografié y lo único que me di cuenta es que lo importante, ¿no? Estaba en la vivencia, ¿no? En el interior, cosa que antes mi discurso era por una casa en el paisaje, en el sitio, y era justamente... Yo estaba haciendo fotos... Está chulísima, Isabel. Pero al final puse a grabar, ¿no? Está vivida. Y me acordé de mi hija que hace vídeos uno y lo para, y me puse a grabar uno detrás de otro, ¿no? Y colocando las fotos en el Power, mientras estábamos preparándolo, bueno, me daba cuenta de esto que contaban, de todo decía que sí y que... La verdad que la casa ha envejecido bien porque tiene 15 años ya. Es que es magnífica, es que tiene un óxido, no pasa nada, hay que las ventanas tienen que ser de acero galvanizado, no pasa nada, sí, o sea, era ella la que nos invitaba a seguir proponiéndolo, ¿no? Como os decía, la vegetación la ha cubierto completamente, ¿no? Y me fui al baño y en un momento dado, y ella utiliza porque una cosa de las que nos dijo, sí, nos dijo pocas cosas, pero una cosa que nos dijo es que ella a veces estaba sola y que quería pues, protegerse, porque tenía un poco de miedo, ¿no? Entonces, por eso esos huecos pequeños, ¿no? que le propusimos, a excepción del rasgado, que fue ella también, ¿no? La que dijo, no, vamos a poner aquí, venga, me atrevo, porque quiero ver un árbol, ¿no? Y le plantamos un árbol, porque no había ni un árbol. Y esta la he puesto porque subía a la parte de arriba, al altillo, y me he acordado del encuentro entre la losa de hormigón y el yeso, ¿no? Y el rodapié como que lo teníamos muy claro, como más fácil. Es un encuentro encuentros que repites, ¿no? Y tiene que ser así, enrasado, tal. Son palabras que en el estudio Alfredo ¿no? Tapajuntas está prohibido, no sé qué. Bueno, estas cosas que ya vienen de serie y es muy fácil, pero esta no me había... me costó mucho porque, claro, este encuentro de una losa que sale pues, con sus defectos, si el yeso lo llevas hasta arriba, pues se repite, ¿no? Entonces yo dije, no, hay que hacer un foseado, pero para hacer ese foseado era como la primera vez que hacía alguien un foseado, no sabía, de hecho salió mal, ¿no? Al final el tío se cabreó conmigo, quitó el regle y todavía no conocía a Quintín. Está por aquí, porque Quintín es una maravilla. Quintín le dices, hace tal, y lo hace, ¿no? Aquí al final, bueno, salió. La idea era que ese encuentro o sea, quedara
no se quedara marcado, ¿no? Separar las cosas. Esta es ya la última foto que hacía cuando me iba. Y esto me acordaba de Elena, esta que os decía que nos hicimos este reencuentro con todos los oficios, que me decía, ¿te cuesta mucho ahora que ya me das las casas? ¿Qué sientes? ¿No? Y la verdad es que es un sentimiento entre alegría, porque se termina, porque esto es muy duro, ¿no? Las obras, tal, pero también de nostalgia, porque has sentido como que es tuyo, ¿no? Esta casa, pero en realidad no es tuya. Y bueno, y estuve hablando con ella y quiere hacer una ampliación, ya me lo lleva diciendo que un par de años, y entonces lo estaba estudiando e intentar ampliar la casa y estas cosas que no pudimos hacer porque el presupuesto no nos daba esa conexión con la rampa, que ya no se puede hacer por arriba, sino la tenemos que hacer por otro lado, intentar a lo mejor hacer esa conexión con la montaña medio entre porque él lo que necesita es como más espacio para cuando viene mucha gente, ¿no? a vivir allí. Y bueno, y en eso pues estaba. La siguiente casa es la de... Que podríamos decir que es como diametralmente opuesto a lo que acaba de contar Sonia por muchos de los factores que ella ha enunciado. Esta es una casa en la playa San Juan. Esta es la casa que había antes. Esto viene en el año 2018, un amigo, también arquitecto, me propone, me llama, me dice, mira, tengo aquí algo que no sé qué hacer, unos clientes muy, muy exigentes, y bueno, íbamos a hacerla juntos, pero bueno, él al final tenía mucho lío y acabé como cogiéndola yo. Y claro, la primera vez que fui allí dije, pues, ¿yo qué hago aquí entre estas torres? ¿No? O sea, vivir aquí pues, probablemente quedó como una isla, ¿no? No conozco bien la historia de sus propietarios originales, pero quedó como, intuyo, una isla aquí de edificabilidad. Se resistirían a venderla o lo que fuera, porque lo más lógico es que hubiera formado parte de alguna de estas torres, ¿no? con 3 o 4 apartamentos más, ¿no? La casa no tenía ningún valor, ni dentro ni fuera, ni tan siquiera en su relación con la parcela, que dejaba como 4 zonas como muy residuales. Hubo una tentativa de reforma, pero al final se decidió como tirarla, ¿no? Y decía lo de diametralmente opuesto porque, y Javier decía antes esto de que nos gustan las cosas pequeñas. Esta casa no iba a ser pequeña. Yo empecé a hacer una casa pequeña, pero bueno, ahora iré contándola. Está frente al mar, en primera línea, ¿no? de la playa San Juan, un entorno urbano consolidado de mucha calidad. Esta es la casa ya terminada, que la quería enseñar ya así. La dificultad de estos proyectos a mí me pareció como muy difícil desde el principio, esta idea de, lógicamente, tener un suelo enfrente del mar, querer mirar el mar, pero al mismo tiempo vivir privado, ¿no? En tu casa. Y bueno, pues al final esto escalonó la casa, como ahora veremos en las plantas o secciones. Y también había como una cosa que es importante, el contexto de las edificaciones. Al final, que esté en la playa, aunque esté en un entorno urbano consolidado, siempre desde el principio estuvo esta intención de meter la vegetación, los metrosideros, plumeros, las palmeras, como hasta el fondo de la parcela, y que se entendiera siempre que fuera una casa en la playa, ¿no? Fue un proceso larguísimo. Yo empecé como una casita en una parcela, pero de hecho estuve a punto de perder esta casa porque los primeros dibujos tampoco convencieron, pero por algo vieron o confiaron en mí, que decidieron continuar. Cada vez iban pidiéndome como salas más grandes, y esto al mismo tiempo, y no sé bien por qué, operaba en mi cabeza como estos proyectos que habíamos desarrollado en el estudio, que a mí me fascinaban, me siguen fascinando. La Escuela de Arbón o la ampliación de la National Gallery
yo creo que Alfredo trabajamos mucho esto en muchos otros proyectos, esta idea de concatenar espacios interiores, exteriores, otro interior allí y después del otro exterior y esponjando la arquitectura y sus límites, ¿no? De forma continua. Y por supuesto estaba la Alien. Esta es la primera casa que tengo la suerte de coger cuando entro en el estudio de Alfredo, me brinda esa posibilidad. Creo que a Vicente le tocó la casa no y a mí me tocó la Alien y tuve suerte porque la Alien se hizo, ¿no? Y bueno, fue una obra en la que yo aprendí muchísimo, casi todo lo que sé, por los oficios que pasaron allí y Quintín, el constructor que ha nombrado Sonia, le conocí también en esta casa y aprendí mucho de él también. Pero bueno, volviendo a la arquitectura, la Casa Alien tiene una cosa que es fascinante también, que es unos interiores deslizados unos sobre otros, un porche que no sabes cuándo es porche, cuándo es patio roto del de arriba, y un mundo interior tan rico, protegido por un mundo exterior. Yo creo que tú decías mucho, Alfredo, esto del como un ambiente monacal casi, ¿no?, de la casa. Y todo eso, con aquellos proyectos, con la construcción de la Alien, pues de alguna forma a mí me condicionaron y estando entre este mundo de torres y esta agresión de los vecinos, condicionó mucho, al menos las fachadas de la edificación, aunque respondían más ahora veréis, a las plantas y al programa de necesidades que me iban pidiendo. Sin embargo, es una casa que cuando entras por la puerta se produce un despliegue ya de otro tipo de espacios, donde la luz y los patios rotos o los porches o las salas que vuelan por encima de otras genera como otro espacio más abierto, pese a estar cerrado, ¿no? La parcela no es una parcela es una parcela que está bien, pero tampoco es muy grande. Son para el programa que me pedían. No llega a 600 metros y esos primeros dibujos que veíais y otros tantos, porque fue un proceso ya muy largo, hubo un momento que tuve que tirar todos esos dibujos y plantear otra operación porque no podía hacer una casa en una parcela y al final lo que acabé haciendo fue una parcela dentro de una casa, estirando los límites de la casa a los máximos retranqueos permitidos. Hay que significar aquí que no es clave VU de vivienda unifamiliar, sino aquí opera la clave EA de edificación abierta de la playa de San Juan con el 30% de superficie que te regalan, ¿no? Que no computa, 30% de superficie interior lo regalan en espacios abiertos, cubiertos, ¿no? Y bueno, los clientes, que es una pareja fantástica, no puedo más que hablar bien de ellos, pero bueno, sus requerimientos o sus necesidades hacían que el volumen fuera cada vez aumentando, que tiene una sala de música, una piscina cubierta, que era requerimiento de ellos también. Y entonces estos grandes agujeros ayudaron como a esponjar la casa, a romper la planta baja, se rompe y permite que la parcela vaya entrando, ¿no?, a través de este porche y genere esta geometría más rota con los retranqueos y sin embargo arriba se reproduce una especie de homotecia de la parcela a los máximos retranqueos posibles y ocupación posibles, generando como una parcela elevada, ¿no? Entonces la casa es como una parcela dentro de otra parcela, ¿no? Y la casa en realidad empieza arriba, la casa de ellos, y abajo es un espacio como más, tienen muchas relaciones sociales, más lúdico-festivo, por así decir, y arriba se produce ya la vivienda con una parcela que conecta todas las estancias como por el exterior, y en la playa es importante tener espacios exteriores resguardados, ¿no?, de vientos, ¿no? La construcción de esa parcela dentro de otra parcela fue maravillosa y también con sus dolores, ¿no, Quintín? Pero con vamos, yo la viví con mucha emoción. Además está cerca de casa y yo iba todos los días allí, disfruté con esta losa nervada, estos nervios, esa precisión de una estructura que abajo es espacio,
unos oficios maravillosos que pasaron por aquí. También lo dijo Juanjo Pastor en su conferencia, ¿no? La importancia de los oficios, no somos nada sin ellos, y esta casa pues, es así por ellos, ¿no? Que al final produce esos encuentros, hablando de encuentros, entre una madera que tiene que llegar a una estructura y esa línea, ¿no?, que hablábamos antes, que si no está bien ejecutado, pues todos sabemos cómo acaba, ¿no? Las dos parcelas se construían con los mismos materiales pero dispuestos de formas distintas, abajo los negros y las maderas, que arriba las maderas pasaban a ser carpinterías en vez de armarios, y el hormigón abajo, esa línea de hormigón construía el suelo de arriba, pero a partir de ahí el mortero de cal se hacía presente, ¿no? Estos son fotos también actuales del otro día que estuve por revisitarle también, donde se ve esa rotura de los retranqueos. Y el encuentro siempre entre dentro y fuera de salas, que siempre toda sala mira, tiene uno o dos espacios exteriores y están siempre articulados las salas entre ellos. Esto es una foto de mi hijo, que es lo que pasa que cuando vas todos los días a la obra y que al final se mezcla eso que decía Javier antes de pasión, profesión, pues bueno. Y en realidad yo no sabía qué foto, tengo muchas porque también David hizo muchas fotos de la casa, pero yo no sé bien elegir la foto de esta casa, porque en realidad creo que lo mejor de esta casa es cuando la recorres y ves esas miradas cruzadas arriba, abajo, a los lados, y no hay una foto que permita contar todo eso, y tampoco tengo un vídeo como bueno, ¿no? Pero ver salas con algún... Aquí les intenté convencer de poner una cámara más bajita, pero también hay que ceder. Esta idea de un espacio dormitorio entre dos exteriores, ¿no? Cosas que eran como más evidentes, porque tenían un gran salón volcado al mar, pero a mí me interesaba más venirme atrás de la casa y a través de esos huecos que articulaban un salón, un comedor y una cocina, seguir capturando el paisaje con gracias a esos rotos, ¿no? Entonces, moviéndonos a 360 alrededor de la casa, pues quería como contaros un poco pues esa espacialidad que se va produciendo de techos diferentes y salas con alturas también diferentes, y cómo se van volcando uno a otro entre plantas. Ahí detrás se intuye la edificación, el edificio Proa, que es muy bonito, por cierto, que está ahí al lado. Pero que estaba muy cerca y había como que cerrarse él también. Bueno, la obra fue, Quintín ahí me sufrió muchísimo, un compendio de soluciones de cada rejilla o cada... he traído esto que es el mirador, ¿no? El mirador y ventana de arriba, que al final pues fue un cambio en obra porque veíamos que no funcionaba lo que teníamos, y que, bueno, con lo que quería acabar, ¿no? la casa, porque al final un mirador y una puerta, ahí hay una corredera enrasada intramuro, es lo mismo, pero no es lo mismo, es diferente, ¿no? Y luego cuando llegan arriba, pues tienen este espacio como más protegido del trasiego de la playa que quería contar, ¿no? Y bueno, en 2019 decidimos, Arturo y yo, pues, intentar seguir esta trayectoria, locos de nosotros. Y claro, hay que buscar un nombre, ¿no? Es como, tienes que buscar un nombre. Veníamos de Noname, eso ya estaba pillado, no hay nombre, que también estuvimos ahí, ¿no? El nombre, que luego es una chorrada, ¿no? Pero como que pues mira, tienes un tiempo, pues vamos a pensar, ¿no? Y entonces estuvimos mirando combinaciones, tal, y al final la típica combinación de dos apellidos, porque estaban los subarquitectura, estaba como ya todo pillado, estábamos tarde, y entonces, bueno, pues lo tipo que pasa, los camiones, ¿no? Juan y tal, pues dijimos, a lo mejor encontramos una combinación que mole, ¿no? Y surgió esta, ¿no? Miracle, ¿no? Y Miracle encima es valencià, es de aquí, somos de aquí, esa condición localista que nos gustaba, pero es que a la vez también es en inglés, ¿no? La misma palabra, o en francés, miracle, y no sé cómo se dirá, tú sabes francés, pero que
pero lo importante, o sea, pero me has dicho que no se me olvidó, que no hacemos milagros, que no era por eso, no era por eso, que hacer arquitectura es un milagro, ¿no? Que ocurran todas estas cosas y que podamos al final trabajar en un proyectito y que puedas al final decides, ¿no? Decides qué es lo que quieres trabajar y cómo lo quieres trabajar, pero en definitiva, que se den todas las circunstancias para que salga un proyectito es muy complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Se me olvidó algo? No. Y ahora, a partir de ahora, ya nos cortamos, ¿vale? Porque, Sí. Vale. A ver. Hemos elegido, para empezar, estas dos obras que hablan de encontrarse en el tiempo. Es una casa en Elche y el mercado de San Juan, el mercado de abastos de San Juan Pueblo. Empezamos por la casa. Esta es una clienta que nos vino antes de saber que quería de esta parcela, es decir, nos contactó porque estaba después de la pandemia buscando una parcela porque se quería ir fuera de Elche y como todos querían un espacio donde vivir y entonces nos llamó, he visto esta parcela, nos iba preguntando, esta parcela no, decíamos, esta casa no está muy cerca de la carretera, del camino de Matola, no te cojas tal, fue un proceso que fuimos tratando con ella sin saber si nos lo iba a encargar, pero bueno, dijimos, bueno, supongo que al final pues confiará, ¿no? Y al final nos enseñó esta parcela, una parcela en Elche, el campo de Elche, con una casa típica de labor y dijimos, esta tienes que quedarte. Que quedártela y decidimos que sí, es una parcela, muy bien, pásame. Es una parcela en la que se encontraban unos grandes pinos en la entrada, con una zona de naranjos, una zona de palmeras muy diferenciada y de olivos, en donde se hallaba ya esta casa. La tipología típica, bueno, nos encontramos con este estado, ¿no? de cómo se encuentran estas casas totalmente en un estado muy degradado, pero con estas bondades que tienen estas casas, ¿no? De orientaciones, ¿no? Como Jaime nos contaba en su confe, ¿no? De las casas de campo de Elche con estas porchas, buscando buenas orientaciones a mediodía, ¿no? Buena ventilación. Pero con un interior totalmente ajeno a lo que vivimos ahora, ¿no? No responde a las necesidades que ella tenía, dos nenes, un nene y una nena, y querían vivir en el campo, ¿no? Y al final rompemos la casa por dentro para dividirla como en dos, ¿no? En dos pabellones, uno de día y otro de noche. El patio de atrás, del típico patio de estas casas de labranza, se utiliza como para resguardar, como digamos, dejar luces y ventilación a las habitaciones y dejarlo resguardado como totalmente del exterior. No hay ni un solo hueco de las habitaciones y se produce esta grieta en la casa entre los dos mundos, el espacio común y el de las habitaciones. No tiene más. Esto es uno de los dibujos también primerizos porque luego estos pilares desaparecieron, estamos construyendo el porche, ¿no? Todo como una viga, incluso este tabique, ¿no? Esto es como desapareció y ahora es todo como un espacio único con una escalera que aparece aquí, que ahora veréis, porque se construyó una naya arriba. Que al final era como intentar trabajar y mantener la volumetría de una casa de labranza, pero por el interior tener una casa como nueva, que es esa la escalera que os decía y la pequeña naya que vuelca sobre el salón, ¿no? Estas son las habitaciones y el salón está a este lado. Se ha construido todo con tecnología del lugar, con muros de fábrica, de termoarcilla estructural y luego hay como detalles, como a señalar, como esta idea como del canalón oculto, de una albardilla que se enrasa con el mortero y que al final construye el perfil de aquella casa, pero sin ser como exactamente la tecnología, ¿no? O sea, hay un pequeño equilibrio, un pequeño juego ahí de intentar
ser contemporáneo sin renunciar a ser tradicional, ¿no? No sé si está bien expresado, ¿no? Pero hay algo ahí, o una tensión que queríamos producir en la casa y que se ve como los muros que se han picado del enfoscado que tenía, que estaba en mal estado, y se han rellenado algunos huecos, de la puerta del patio que se pasaba antiguamente por el exterior, y que ahora deja las habitaciones ahí, como he dicho, digamos, más cerradas. Y lo que queríamos conseguir es mantener esa esencia al final del porche, ¿no? De la porchá, ¿no? de Elche, donde al final es donde se pasa la mayoría del tiempo, ¿no? Con esa materialidad de un mortero de cal, con unos hormigones que te transporten un poco el dentro fuera fácil, ¿no? y con unos interiores que también podíamos ejecutarlos de esta manera porque el constructor era el primo de ella y es de Elche también y él no podíamos tampoco pedirle otra tecnología, él sabe de esto, ¿no? Y era muy fácil decirle, bueno, pues unas bovedillas, tenía el presupuesto también es bastante ajustado gracias a que es su primo y entonces teníamos que medir los esfuerzos donde los queríamos, ¿no? El encuentro también aquí, ¿no? El encuentro con la bovedilla y el mortero, ¿no? Es cómo conseguir no tocar lo que se viera y Iván, ¿no? que está junto con nosotros, ¿no? Haciendo esto, o el mortero, ¿no? El mortero de cal que les decíamos hacerlo mal porque cuando lo intentaban hacer bien no salía, ¿no? Y bueno, esta foto era como muy bonita de la entrada, de esa grieta que hemos hablado antes, de que separaba los dos lados, ¿no? de la casa, entre las palmeras, los olivos y la entrada a la casa. Y bueno, habíamos puesto esta foto aquí para acordarnos de Javier otra vez, cuando le enseñó las escaleras que ha hecho, ¿no? Y habló una cosa muy bonita de la repetición, de lo importante de la repetición y del ensayo de una y otra vez, ¿no? Y cuando estábamos preparando la charla, vimos la escalera de Niza y ahora esta escalera de aquí en Elche, y que la volvemos a hacer como igual, pero con algunas diferencias, una de hormigón, esta será de madera, bueno, como acordándonos de esto. O también nos queríamos acordar de esa puerta de hormigón que enseñaste, Alfredo, ¿no? en tu charla, que creo que fue realmente la única arquitectura que enseñaste, ¿no? Después de una charla muy bonita sobre las referencias, enseñaste una puerta que solo esa puerta es un proyecto. Y cuando hay que enfrentarse a hacer algo especial que se sale de todo lo estándar, como hacer una isla de hormigón, que hemos aprendido mucho haciendo esta, ¿no? Hace falta pues atreverse y arriesgarse, y eso es, este constructor pues también ha sido valiente a hacerla, el cliente por supuesto también, y solo ella ha supuesto un proyecto. Ambos al final es esta idea de convivir entre lo nuevo y lo antiguo. Lo estamos también ahora trabajando en otra obra de otra envergadura, obra pública, con otras dinámicas, en otro sitio, porque esto es el centro de San Juan, un mercado que su estado original era todo un entorno convertido en un aparcamiento, esto viene por una subvención a nivel europeo que se le da a los mercados para acondicionar, digamos, energéticamente sus interiores, cosa que, bueno, el encargo venía así porque realmente los mercados siempre han sido abiertos, ¿no? Pero bueno, por lo que sea, los requerimientos también de los comerciantes que se hacen más fuertes,
el encargo consistía en encapsular el edificio, hacerlo hermético y meterle unos sistemas de aire. Pero nosotros hemos intentado convertir ese encargo como en otra cosa que ahora veréis. El caso es que al descubrir el edificio por dentro, las reformas un poco desafortunadas que se habían hecho, nos subimos al altillo y vimos esto, ¿no? Vimos estas cerchas de hormigón ahora Sonia contará del proyecto del año que era, del 58. El 58, ¿no? Y cuando fuimos allí con Esther y vimos con la arquitecta técnica estas cerchas de hormigón súper valientes, dijimos, ¿esto quién lo ha hecho? Y fuimos al archivo y lo había hecho Juan Antonio García Solerano. Lo sabíamos en el año 50 y padre, ¿no? Y en los últimos, yo creo que sería una de las primeras obras del 58, por ahí, ¿no? Con estos planos, ¿no? Maravillosos, con una... ya las letras son alucinantes, ¿no? Son preciosas. Y se veía claramente cómo había un proyecto en sección, ¿no? Donde marcaba una altura, ¿no? Un pi, ¿no? Que llamábamos, al final Alfredo siempre le llamaba esa altura un pi, nunca ha sabido por qué, pero la seguimos llamando así, pi. Porque pi es 3,14. Porque ¿no? es un invariante. Es un invariante, ¿ves? No varía. Yo lo llamo así. Y bueno, con esta materialidad, estos usos de materiales para esa época en la que se estaba construyendo de otra manera y él ¿no? utiliza esta fachada tan potente, con ladrillos, con unas celosías, un caravista, no sabemos, unas celosías, unos aparejos, ¿no? En la parte de arriba del pi y con esta, ¿no? esta fuerte sección. Actualmente este es un plano de lo que había, ¿no? Que es todo unos aparcamientos, una estructura de aparcamientos que lo hacen invivible para ir a comprar entre el humo, pero la gente es como que necesita tener el coche para coger el pan y irse de allí. Bueno, normal que se quieran de ir porque es inhóspito, no se puede estar teniendo un espacio justo en el centro del pueblo, ¿no? que pueden utilizar. Entonces, nosotros intentamos proponer que la sostenibilidad no estaba tanto en tener un aparato de aire acondicionado, sino en tratar estos espacios exteriores, que se olvidaran del coche y que se pudiera hacer un parque. En todo el perímetro del mercado, que también va se produce el mercado ambulante, ¿no? En todo se cierra, ahí se cierra así, que son los sábados, se cierra y se ponen todos los mercados ambulantes, que luego se queda un desastre. O sea, que tenía que ser un parque que sirviera también para los mercadillos ambulantes y aquí nos acordábamos, o sea, de vosotros cuando hablamos Andrés, cuando hablabas de la presión, ¿no? De cuando trabajas en un espacio público, pues aquí estaban los comerciantes que no quieren cambios, que quieren aparcar allí para ir a su tienda y que, bueno, entonces toda una serie de condicionantes pero que entendíamos que daba igual, que teníamos que apostar por esto, ¿no? Y entonces, que bueno. Estas son fotos del edificio en su construcción original que desde el ayuntamiento nos facilitaron, que son muy bonitas. Ya se ve ese zócalo, ¿no? Ese pi que hablaba Sonia con la construcción de la marquesina, este es el encofrado, ¿no? Y como las partes altas que quedaban más aéreas, ¿no? Y al final este es un ejercicio también de llevar la sección fuera al alzado. Javier, hablaste de lo importante de la planta, ¿no? De que, en realidad este proyecto es un proyecto que empieza en sección, más que en planta, a diferencia es verdad, del parque alrededor, que sí que el edificio trata de estirar sus límites y configurar incluso la geometría de ese parque, pero este proyecto arranca completamente en recuperar la sección de tu padre, que nos parecía como el mayor respeto que podíamos hacer al ambiente que él quiso hacer. No tanto recuperar un edificio como devolverlo a su estado original, quitándole las cosas, sino crear esta nueva envolvente que desde fuera
ya también nos hable de su interior, porque estos son aparejos, que estamos trabajando con cómo cambian esos aparejos cuando llega a la estructura, pero se quedan rasados otra vez. Creo que Jaime Sepúlcre también en tu conferencia hablaste de una cosa muy bonita cuando enseñaste la casa de Elche, decías esto también, de cómo hacer una casa ahora, pero que está en el campo ¿no? y conectar esa tradición con algo nuevo. Y aquí, pues, siempre, ¿verdad?, estábamos enfocados en que eso no lo perdiéramos, ¿no? Esto me refería de la planta, como la estructura del edificio estira, intenta hacer este parque para dejar los coches, porque sí que tiene que haber algo de coches, porque tiene que haber carga y descarga y todo el trajín alrededor del mercado, pero intentar como que todo sea un parque alrededor del edificio, ¿no? Este es en su estado ahora mismo, como está ahora mismo. Y aquí se ve una operación que queremos hacer, que es dejar como todo este PI va a ser el nuevo edificio, pero queremos intentar dejar todo esto tal cual, y los pilares como están, que sería un poco fracaso que ahora, de hecho lo teníamos en proyecto, teníamos que enlucíamos esto, pero bueno, nos hemos encontrado estos pilares de ladrillo ahora en la obra y decimos, pero ¿cómo vamos a tapar esto? Vamos a dejarlo y así el PI de la sección marcará el edificio, digamos, nuevo, lo que se usa nuevo, pero tendremos lo original y siempre esos dos mundos encontrados en un mismo espacio, ¿no? Que aquí veis la sección constructiva, estos son los tubos que luego van a aparecer también por encima de ese PI, lógicamente. Pero todo el esfuerzo, digamos, se hace en este PI, que a partir de aquí son unos marcos grandes que queremos construir, metálicos, con pavés armado, y esto es el ladrillo que veíais en los alzados que hemos enseñado antes, que al final tendrá, esperamos, este aspecto, aunque la realidad es mejor que el render, que al final se ve este trabajo, estamos cortando, haciendo ladrillos soga tizón, cortando el ladrillo a tizón por el eje y colocándolo así, nos está dando como una materialidad con un ladrillo el más barato que hay en el mercado, porque intentamos pues todo de la obra pública intentamos colocar el ladrillo como más bueno, de la época, pero fue como imposible, pero bueno, eso te ayuda a agudizar el ingenio y a encontrar otras soluciones para conseguir esa materialidad que vas buscando, que en el fondo el color del ladrillo tiene que ver con los terrizos, que ahora se colocarán como en este parque, ¿no? Y otra vez el trabajo de oficios que todavía podemos hacer, ¿no? Y aquí en esta obra también volvemos, ¿no? Vicente, hemos pedido ayuda a Vicente que nos está ayudando, está ayudando en la construcción y en asesoramiento. Y menos mal. Estas dos casas que vamos a contaros ahora son dos situaciones completamente diferentes. La primera, en la que veis la foto en color, es una casa para una prima que vive en Ondara. Mi familia toda es de allí, de Denia. Y es una parcela muy grande, o sea, muy grande. Son dos parcelas unidas, típicas de una disposición de 500 y 500, ¿no? Han cogido dos porque su intención, ella quiere vivir en planta baja, ¿no? Ha vivido toda la vida en el pueblo, en una casa con muchas escaleras, es preciosa, pero sube y baja, entonces ella ha decidido que quiere vivir en planta baja y que quiere disfrutar, ¿no? de esta parcela. El entorno no es nada interesante, pero cuando fuimos allí a visitar la parcela nos encontramos con muchísimos árboles que generaban un recorrido por esa parcela que te olvidabas, ¿no? de dónde estabas y ella quería conservarlo, ¿no? La parcela tiene un desnivel así de 1,5 metros, estamos en anteproyecto, acabamos de empezar, pero queríamos traerlo aquí también. Sí, la idea de este anteproyecto era, ¿no? como intentar hacer una casa, pero que conservar eso que nos atrajo de esa primera visita, que es el recorrido entre árboles. Cómo mezclar una arquitectura entre estos árboles y que
¿no? Y que no entorpezca la arquitectura. Entonces empezamos a trabajar con primeros esquemas de enroscamientos, de jardín de jardines, de otra vez esto mismo que se repite en otros proyectos de los retranqueos, jugar con ellos y meter la parcela generando este tipo de plantas que van jugando con cada estancia que al final produjo la casa de casas, ¿no? Como mi prima es así de intensa, ella quería estar en todo el proceso. Al final le hemos ido convenciendo, ¿no? con croquis, ¿no? Íbamos a la vez trabajando con ella porque quería estar en el proceso. Y entonces al final le hicimos esta maqueta a la vez que estábamos haciendo, porque creemos que, o sea, nos ha ayudado esta maqueta para pensar, ¿no? en la ejecución, porque queríamos hablar de los dibujos, ¿no? del proyecto, cuando utilizamos los dibujos como, ¿no? Cuando Alejandro estaba hablando sobre que él utiliza los dibujos durante todo el proceso, y nosotros creemos que lo utilizamos más en el principio y en el final, ¿no? En la obra. Y bueno, al final el proyecto, la cara o sea, donde veis, planteábamos una alberca que nos recordaba, y en Ondara están los lavadores de toda la vida, ¿no? Se nos ha olvidado, no pasa nada. Están, siempre el agua ha estado con una vivencia muy fuerte allí, y con una materialidad que queríamos recuperar en este proyecto. Entonces ponemos la piscina en la parte de detrás, y la parte de la fachada la cegamos a las vistas, y producimos un abrazo que nos acordábamos cuando Paco hablaba de esos abrazos, ¿no? Hemos intentado aquí, pues al final, abrazar los árboles, ¿no? Sí, y cuando ya hay un concepto así fuerte detrás, ya todo se pone a jugar en torno a él, ¿no? Y ya esta casa de casas, pues estas geometrías se hacen así, cogen luz por arriba, por encima de este magma blanco del abrazo entre todas ellas, ¿no? Y van cogiendo luz por el corazón de la casa y metiendo esa luz dentro de ella. Entonces, eso te permite dejar como el perímetro, ¿no? Más expuesto ahí a la calle, pues más opaco, ¿no? Y sin embargo, tratar como el abrazo en la parte de la parcela más privada, donde ya no hay vecinos alrededor, como más como una casa más abierta, ¿no? Porque al final teníamos que hacer renders, y estábamos hablando de si la necesidad o no de contar a los proyectos con renders o no, si a veces te penaliza, y yo creo que en este caso hubiera estado mejor no enseñando los renders, porque la casa se entendía, ¿no? con la materialidad, ¿no? Es un render que muestra este abrazo final, y creemos que la realidad es, como siempre, mucho mejor. Conseguimos el Lumion, pues bueno, es lo que nos da, ¿no? Vamos a ir un Que pelín más vamos rápido. fatal. No, sí, bueno, 1 hora y algo. Yo creo que si vamos más rápido. Vale. Esta otra casita la podemos contar muy rápido, porque al final la traíamos al lado de Ondara, porque es como también, igual que pasaba antes, otro contexto muy diferente, otros clientes muy interesantes también, pero diferentes, y una casita en el golf, en la playa San Juan. Los que sois de aquí conocéis el planeamiento del golf, pues no sé por qué hicieron parcelas tan pequeñitas, la verdad. Supongo que tema de especulación, no lo sé, pero son muy chiquititas, son de 400 metros, ¿no? Y unos clientes que te piden, pues, una pareja con niños, y encima aquí el plan parcial de la condomina es como, a diferencia de muchos planes de Alicante, la superficie edificable va con la construida, ¿no? Entonces, una parcela pequeña con una edificabilidad normal, pero como la parcela es pequeña, no hay mucho volumen para lo que
pide el cliente y encima el espesor del cerramiento cuenta, ¿no? Y eso conllevaba, bueno, queríamos enseñarlo porque lo tenemos ahora mismo como en ejecución, pero podríamos contar casi lo mismo que hemos contado de las otras casas, de cómo aquí unos retranqueos se rompen para generar estas diagonales de la parcela que hace que no tengas siempre la sensación de estar viviendo entre dos retranqueos, sino que se amplifica la parcela y sin embargo arriba, en planta, aunque esta no es la solución definitiva, que es otra, pero bueno, sin embargo arriba la casa ya se cierra más, apurando esos retranqueos, pero obliga como a soluciones así, que un cliente también exigente, que pide tener como todos los sistemas de oscurecimiento, mosquitera, store, y tiene que caber todo en los 33 centímetros que tiene la fachada. Y bueno, no sé si tú quieres contar. El plano este que decidimos, ¿no? Enseñar con todas las instalaciones puestas, ¿no? Una de ejecución, ¿no? Una encima de la otra. Y sí, solapés de techos, de suelos, esta es la construcción en piedra que queremos hacer, con unos despieces también dibujados uno a uno, con un trabajo como de casi como de relojería suiza, como de precisión de la estructura solapada con las crucetas de punzonamiento solapadas con las instalaciones casi para que luego no haya bajantes por ahí por cualquier lado, pues me estoy acordando ahora de techos en línea con la escalera, bueno, ese tipo de cosas que hacemos. Y ahora íbamos a contar, ¿no? Dos espacios públicos, ¿no? En este caso un proyecto en el polígono de industria de las Atalayas y otro el concurso del puerto. El polígono de las Atalayas, ¿no? Fuimos a visitarlo porque teníamos que hacer como un proyecto allí y nos encontramos con este paisaje, ¿no? Como el paisaje alicantino, al final precioso también, pero como el polígono aparece, ¿no? Dentro de rompiendo este paisaje. Y nos encontramos un polígono totalmente asfaltado, inhóspito, sin sombra, que no se puede vivir. Y ahí trabaja muchísima gente, ¿no? Pero probablemente no, está en verano hace un calor brutal, entonces estaban buscando cómo amabilizar el polígono, ¿no? Nosotros fuimos allí, lo recorrimos por fuera y vimos esto, que estaba rodeando el polígono. Entonces nuestra intención era intentar meter ese verde e intentar encontrar, ¿no? Esos dos mundos que teníamos. La ampliación, una posible ampliación, porque nos encontrábamos calles que no estaban terminadas, límites que estaban totalmente separando un mundo de otro. Entonces, esa hibridación entre los dos mundos es lo que propusimos, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Justamente como el límite, ¿no? del polígono y el otro. Todo esto vino como una especie de plan director de la entidad de gestión del polígono, que tuvo la iniciativa privada de proponer un plan que amabilizara el polígono, ¿no? Tenían como referencia el de Torrellano y querían hacer algo con este polígono. Lo primero que, bueno, trabajamos como en varias escalas. Esta era una escala como intermedia en la que proponíamos como el tráfico rodado, más pesado, ponerlo como en esta suerte de supermanzanas, y luego obviamente tienen que llegar camiones a cada nave, pero ya como con otra calle que contábamos que podía ser como como la de una urbanización interior, ¿no? Trabajamos en varias escalas, desde la territorial hasta la escala de un banco, y aquí os queríamos contar lo que al final llevamos a cabo, que fue en la escala esta intermedia, algo que pusimos el nombre casi por provocar, más que que es el de la no rotonda, ¿no? Las rotondas, que no había ningún ánimo de
de criticar las rotondas, pero al final la rotonda pues, no tiene su uso lógico en el sitio que toca, pero nosotros detectamos algunos cruces como que eran exagerados, vimos como que se podía minimizar el impacto del asfalto y realmente era el plano de situación que teníamos, porque no podíamos intervenir en las naves, que era espacio privado. Nosotros teníamos como este sitio, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar en la posibilidad de conectar dos aceras y los coches llevarlos uno para un lado, otro para el otro y hacer este intersticio entre aceras que pudiera ser un espacio blando, amable, quitando asfalto. Y eso lo propusimos además en un polígono que es logístico y que tiene naves así, o empresas importantes que vieron con buenos ojos esta idea de hacer pues, el Día del Juguete o el Día del Deporte, que hay muchas empresas allí de ese sector, y ubicamos como posibles sitios donde hacer esa primera no rotonda, que finalmente elegimos como, por parte de todos, eligió esta intersección entre estas dos calles, ¿no? Entonces, era su estado actual y la primera propuesta que haría un niño era como dibujar un gran paso de cebra, ¿no? Teníamos como este paso de cebra al final se va modificando, ¿no? Porque al final lo que queríamos era meter árboles, queríamos picar, pero no teníamos, el presupuesto lo teníamos como muy ajustado, ¿no? Y entonces al final también teníamos que tener en cuenta que tenía que pasar los camiones, porque amabilizábamos el polígono para el peatón, pero evidentemente el camión tenía que poder pasar y esto era como un requerimiento. Hicimos hasta la prueba de que el camión más grande que tenían allí pudiera pasar. Modificamos un poco el radio de giro para que no hubiera ningún problema, aunque tienen que ir más lentos. Entonces eso también genera un poco de controversia porque bueno, lo que pasa como todo, ¿no? Cuando intentas que el peatón tenga más protagonismo y más en un polígono, era como... Pero al final propusimos ¿no? esta actuación con estos picados selectivos para poner los árboles que era lo que nuestra intención, que lo alargábamos en todas las calles para que esa vegetación llegara a la no rotonda que le llamábamos. Lo construimos con el picado, ¿no? del asfalto y bueno, al final lo que conseguimos o lo que esperamos, porque los árboles tendrán que ir creciendo, es eso, un intruso dentro del polígono que genere esos espacios para tomarse un bocadillo los trabajadores o que muchos trabajadores al final decidan pasar o correr o ir poco a poco, ¿no? Amabilizando. Y bueno, Encuentro también es, entre sus acepciones también está esta idea de la competición deportiva, ¿no? Y íbamos a contar el concurso al que se ha referido Javier del Palacio de Congresos, pero bueno, esta semana recibimos la llamada de Santiago Varela que nos ha propuesto contarlo dentro de 2 semanas y además ya lo contamos en la universidad y bueno, como lo vamos a contar dentro de 2 semanas. Y como queríamos contar tantas cosas, porque creo que vamos fatal de tiempo, ¿no? Al final no lo hemos hecho, solo contaros que bueno que también es un encuentro, ¿no? Es un encuentro entre el bikini y la corbata, entre los bañistas y congresistas, ¿no? Y ya no hago más spoiler del concurso. Pero una competición deportiva, y a mí me gusta, y a Sonia también, a los dos, nos gusta mucho el deporte y de hecho yo pertenezco a este grupo de los arquitectos de Alicante que nos juntamos a hacer fútbol y cultura, como decimos. Y nos encanta esta frase de Alejandro de las Otas, ser concursero es ser deportista. Y bueno, en vez de contaros el concurso, pues tenemos otros concursos que no queremos alargar más la charla, pero que queríamos contar qué hay detrás de esta idea del deporte y del encuentro deportivo.
Bueno, como siempre, nosotros teníamos un entrenamiento ya brutal, ¿no? Desde el estudio de Alfredo, no sé la cantidad de concursos, Vicente, ¿no? Que hacíamos a lo largo del año, ¿no? Y Sí, aparte del entrenamiento, un concurso siempre conlleva algo de riesgo. Este fue un concurso que hicimos para Picasen, que nos quedamos segundos y era el centro de la Dona en Picasen, un centro para acogida de mujeres maltratadas y digamos hubo una tarde, eso que decimos siempre, que perdimos el concurso y este lo perdimos porque decidimos dinamitar un poco el programa de necesidades en diferentes pabellones que se iban enroscando en torno a un claro en el bosque que acogía un poco a este colectivo. Y claro, eso conlleva unas circulaciones exteriores que no sé si fue excesivo riesgo. Y la técnica, ¿no? La técnica que se aprende también en ese entrenamiento de los paneles, de qué presentar. Y aquí esto era un concurso en Raiza y decidimos innovar. También probablemente nos equivocamos en que las imágenes, darle esto que hablábamos del lumio, no el lumio, vamos a darle un toque, ¿no? Eso que siempre y intentamos a contar el proyecto mediante un cómic y tampoco, no sé si fue por eso, ¿no? Pero bueno, tampoco salió, ¿no? A veces, si sabes algo, a lo mejor hay. La estrategia, siempre en un concurso hay una estrategia. Este que presentamos para el IBABI, que eran dos viviendas en Baleares, que eran dos piezas, ¿no? Antagónicas, una y lo llamamos una de cal y una de arena. Al final tienes estrategia y con esa estrategia la llevas hasta el final y en un concurso es un proceso narrativo en el que hay que contar una idea y todos los dibujos se ponen a bailar en torno a esa estrategia. Y las reglas del juego, ¿no? Esta imagen es de un concurso que nos presentamos en Orense. Normalmente nos leemos todos los jurados, las reglas, y este concurso era muy leonino, ¿no? Las condiciones, incluso las condiciones de presentación, no sé, 5 paneles, teníamos que hacer un proyecto de mobiliario brutal, y el jurado tampoco, no nos miramos el jurado, y al final el jurado pues tiene mucho que decir, ¿no? En estas cosas, es muy, muy importante. A veces hay que saltarse las reglas también. Sí. Y planificar la temporada, no se puede ir a todos los torneos. Este fue el último Europan que hicimos, ¿no? que fue como muy difícil encajarlo en tiempo y que al final pues hay que saber dosificar esfuerzos porque ya intentas llegar a mucho y no llegas a nada, ¿no? O las diferentes ligas a las que te puedes presentar. Esto fue un concurso que hicimos con Alfredo, que nos podíamos presentar gracias porque él se podía presentar, nosotros no, entonces colaboramos para presentarnos en este, es el de Alicante, de las viviendas de Benisaudet, y bueno, decir, ¿no? Que en el concurso del auditorio, agradecer estas cosas, que te puedas presentar a estos tipos de concursos sin pedirte nada, ¿no? El Palacio de Congresos, no sé qué he dicho. Sí, sin que te pidan nada, ningún requisito más que el proyecto, ¿no? Y que creo que sí que debemos apostar por estas cosas que ocurran a veces, ¿no? Sí. Sí, porque bueno, siempre vamos sin sponsors, ¿no? Nadie nos paga por hacer esto, a ninguno, ni a todos vosotros que hacéis también un montón de concursos y que conllevan como un esfuerzo tremendo, pero bueno, es lo que hay. Y las referencias, ¿no? No solo las referencias externas, sino las del el propio proyecto. En este caso era un concurso de un auditorio en Puebla de Farnals, en la que al final hicimos todo unas referencias a las alquerías y queríamos tanto el dibujo como los colores, como las imágenes que dieran esa idea de alquería. Tampoco ganamos. Bueno, y alguna vez, rara vez, pues la cosa acaba en un podium, como fue este concurso que, bueno, como el de la playa, que os emplazamos, si queréis, a venir y acompañarnos dentro de, no sé bien la fecha, de 2 semanas creo que es, a contarlo otra vez, pero queríamos acabar con esto, porque este concurso realmente es en el puerto de Alicante y el primer concurso que Sonia y yo hacemos juntos fue en el estudio de Alfredo, con Alfredo, el puerto, ¿no? El de la zona, la
pasarela esa que al final se hizo. Y nos parecía bonito cerrar hoy la charla con este dibujo, ¿no? Con este panel de aquel concurso, porque años después pues, hemos estado aquí como muy cerca de todo esto, y todo esto obvio que influyó para la propuesta que hicimos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No has bebido en todo el rato? Bueno, gracias. ¿Se me oye? Bueno, gracias a los Miracle por todo lo que habéis contado. Todo, yo creo que determina o define o explica muy bien, yo creo, las cosas que me he referido al principio, ¿no? De todo el recorrido que habéis hecho. Creo que habla de solidez, de la búsqueda de la pertinencia, pero también de otras cosas importantes que a lo mejor no hemos comentado porque los arquitectos son muy tendentes a hablar de nosotros, ¿no? Y es la importancia que tiene el cliente, ¿no? Es que en realidad no es imposible una buena arquitectura sin cliente. Cuando llevamos ya tantos años trabajando lo sabemos, al final repasas las buenas obras. Buscamos muchas veces la obra de la administración porque precisamente el cliente de algún modo, entre comillas, no existe. Solamente es un checklist, no sé, es una lista de condiciones sobre las que tú trabajas y entonces eso, tanto en ese caso, pero es mejor aún cuando tienes un cliente realmente que es alguien, ¿no? Un interlocutor real que tiene su visión sobre las cosas y que sabe hacer las correcciones pertinentes también, ¿no? Yo creo que en el estudio siempre decimos que cuando alguien nos pone una pega a una propuesta inicial que nos la tumba de alguna forma o nos la hace alterar, pero es una pega con sentido, el proyecto luego siempre mejora, ¿no? Eso es indudable. Y bueno, eso se ha visto aquí en las referencias que habéis hecho a los clientes y por supuesto también está por ahí Quintín, que ya lo he visto antes, las manos, como yo terminaba el otro día en la charla mía, ¿no? Las manos que hacen las cosas, la gente que ejecuta las cosas y que tiene que, vamos, añadir a lo que nosotros pensamos, la corrección también, ¿no? Y la orientación y ese buen hacer, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería sobre todo era dar paso a quien quiera comentar alguna cosa, a quien quiera tomar la palabra y agradeceros la charla, claro, y bueno, y doy paso. Creo que es mejor con el micro. No Sí, te porque oyen, si no, no te oyen los que están fuera. No quieres que te oigan, ¿no? Entonces. los que están ahí los que están por ahí en el espacio, en internet. Javier. Ahora yo te he oído, Javier, mejor porque me ha parecido que no funcionaba el micrófono, pero bueno. Puede ser, dejo ahí puede para ser. los ingenieros. Sí. Tengo una voz que me permite en este tamaño de sala me lo he dicho antes. prescindir de la ingeniería. Entonces voy a intentar simplemente dar las gracias y transmitir la impresión de esta asistencia hoy aquí y nada más profundizar en la profesión y en estas cosas que habéis tocado aquí de alto nivel, como la exposición de Javier siempre es magnífica y luego la aplicación después, tengo la suerte de tenerlo de compañero y nos da alegría poder decirlo por ahí. No digo también de para allá con sus cosas que las tenemos, ¿verdad? Pero un día me encontré con él y pude ver que sí, que era un buen arquitecto. Pero no he tenido las vivencias tan cercanas, ¿no? Como la que he podido en mi vivencia alicantina compartir con vosotros. Pero en ese interín me encuentro con el nacimiento de la universidad y pasan algún alumno de repente por donde yo trabajaba en el ayuntamiento, en un sitio intermedio donde no se hacía mucha burocracia y se intentaba buscar un poco más lo cercano a la arquitectura, que era el Patronato de la Vivienda, como conocéis, y allí intentamos, con un fracaso absoluto final, promover la arquitectura modestamente en el barrio San Antón, y allí conocí a compañeros que han venido hoy a exponer aquí esto, como ha referido en un momento Sonia, la mujer de rojo que llamaba yo en aquel tiempo, porque ganó el premio
con la Casa Roja, y por eso pues se ha quedado un poco para mí en el recuerdo. Entonces, tengo una sensación en este salto de 25 años más o menos, 20, 25 años por ahí, una sensación magnífica de ver que en Alicante, en España, en la Comunidad Valenciana, hay arquitectos haylos. Es lo que he podido ver hoy, además con una gran satisfacción. Es lo único que puedo decir, porque si me meto a profundizar mucho, no nos vamos a ir a cenar hoy. Así que me conoce bastante Alfonso, que está aquí también, Carlos Compani, en fin, muchos de los que estáis aquí, y sabéis que si me provocáis puedo hacer como el Marukami, se llama el premio Príncipe de Asturias de la literatura del año pasado, ¿sí? ¿Se llama así? Murakami. Que me da igual lo que le cuentes y lo que le preguntes, que te va a soltar un rollo de 5 horas maravilloso. Que eso es lo que yo he aprendido, al rollo. Y entonces, el rollo vuestro de hoy ha sido dulce, encantador. Pero claro, yo estoy un poco pringado de haberos visto salir y ver que estáis ahora, pues eso, en el relevo, que decís. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Va? ¿Esto? Sí. Es una cosa que la verdad, yo que aún sigo siendo estudiante, no es algo que me enseñaron en la carrera y es una cosa que aprendí sobre todo desde que entré a SUB a trabajar, que el cariño que le ponéis en los planos, que es una cosa que he observado mucho en la presentación, que es el detalle, el cariño en los dibujos a mano, el cariño en los dibujos para el constructor, para que los haga, que yo creo que es algo que no se enseña en la época de estudiante, pero creo que un operario cuando ve un plano hecho con detalle, con esmero y con cariño, yo creo que le pone mucho más empeño a realizar la obra. Y eso nada más, que quería apreciar eso, que lo he visto en los planos y me ha parecido muy, muy espectacular. Bueno, gracias. La verdad que las obras van a un ritmo como que no te da tiempo a llegar y a veces yo a veces no hago dibujos con cariño porque o sea, estoy estresado de que van a poner el encofrado y no está el dibujo de no sé qué y No hay lápiz, hay boli. hay ¿Cómo boli, no? o sea, Boli. sí, cuando puedes trabajar con ese ritmo, pero últimamente no está siendo muy cariñosa la cosa. Pero sí, intentamos al final incomodarnos, porque al final hay veces, ¿verdad?, que decimos, esto ya está y no está. Entonces, yo creo que te escuché eso decir a ti una vez, Javier, esto de lo más importante, sé honesto contigo mismo, no te engañes y uno tiene sus limitaciones y no llegas y a veces es más cómodo decir me quiero ir con mi familia a comer y no quiero estar aquí pringando y otra vez otro domingo pringando, ¿no? Y eso pues pasa. Entonces, bueno, es ese equilibrio entre lo duro y lo pasional que toca ir haciendo, ¿no? Fue tu culpa, ¿no, Alfredo? Sí, fue culpa de Alfredo. Y, a ver, esto se puede... ¿Qué pasa aquí? Hay que hacer eso, ¿verdad? Eso se puede... Quique. Como estás compartiendo pantalla, creo, para poder pasar las estos que Era tengo lo que que había hacer. dicho el que había que dar Había que aquí. hacer así, ¿no? Pero ahí. no ha funcionado. Tengo 2 diapositivas más. Vale. Esta. Queríamos terminar con este vídeo que ya comentaste tú en la, ¿no? Lo contaste un poco, ¿no? De Oiza. ¿Se ha ido? Lo teníamos aquí. Gracias. Sí, gracias. Y
A ver si la voz. Que en los pasillos de la escuela, cada uno de vosotros sabe ya, de una manera inexorable lo que es la arquitectura. En ese momento es evidente. Porque la mitad de la gente no lo sabe. Y cree, pues eso, que una edificación puesta así, como tiene los pisos igual que los demás, también es arquitectura. Y todo eso que salen los domingos, y eso que hacen verso de aficionado, etcétera, pintores naif o tal, creen que hacen pintura porque no distinguen lo que es la pintura. No, lo comentaste tú, ¿no? Cuando terminaste, nos parecía las conferencias relevo, esta era la última conferencia relevo, ¿no? Y nos tocaba estas conferencias, no sé, pusimos 10 fechas y la última fecha era una mesa redonda en torno a hablar a algo, ¿no? Entonces, cuando hablaste de este vídeo, ¿no? De Oiza hablando sobre la arquitectura, como me acuerdo que también Juan Jesús Fructuoso, ¿no? Hablaba sobre lo que es la arquitectura. Entonces, nosotros lo que nos gustaría es que ese relevo fuera para todos y que entre todos hiciéramos una mesa, todos los participantes que han pasado por estas conferencias, nos encontráramos una última vez y habláramos sobre ¿no? este tema tan apasionante y que nos apasiona a todos, ¿no? Y ya está, así que como no os puedo dar el relevo a todos, pues nos emplazamos a la próxima.